Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Bienvenidos al primer programa de este ciclo En tus zapatos. Hoy vamos a hablar sobre la discapacidad en el ámbito profesional. Este es un tema de suma importancia en el trabajo por la inclusión que tan en auge está hoy en día y que a veces pareciera quedar un poco de lado. En el capítulo de hoy veremos tanto datos estadísticos como experiencias personales reales de estos profesionales con discapacidad. Vamos a ver cómo llegan a sus trabajos y de qué manera los recibe el mercado laboral. Pero empecemos desde el principio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de discapacidad? Escuchemos a los especialistas que nos hablaron de esta problemática. Vamos a verlos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008, establece que las personas con discapacidad incluyen a todas aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. El último censo realizado en nuestro país en 2010 establece que el 12,9% de la población argentina tiene alguna discapacidad. Hablamos de 5.114.190 personas, de las cuales la mayoría tiene dificultades motoras y visuales. Según ese mismo censo, la mayor concentración está en el noroeste. El 17,1% de la población de La Rioja tiene discapacidad, mientras que en Jujuy y Salta el número ronda el 16%. El 30% no tiene cobertura de salud y el 6,5% mayor de 10 años no sabe leer ni escribir. Mientras tanto, el 8% del total está en edad laboral, es decir, 2.241.897, y de ellos, menos de la mitad trabaja. Asimismo, en 2018 se realizó un estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad, que fue implementado en las localidades urbanas de 5.000 y más habitantes de todo el país, teniendo en cuenta personas de 6 años y más. Entre esas personas, el 10,2% tiene alguna dificultad. La más prevalente es la dificultad motora, seguida por la dificultad visual, la auditiva y la mental cognitiva. Además, la tasa de empleo de la población con dificultad de 14 años y más es 32,2%. Estos datos se corresponden con el censo del 2010. Mi nombre es Fernanda Albamonte, yo soy gerente operativa de promoción de empleo para personas con discapacidad de la Comisión de Discapacidad de la Ciudad, que su sigla es COPIDIS, que es la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad de acá del Gobierno de la Ciudad. Está creada por ley, es la Comisión de Discapacidad, como les contaba recién, y está creada para poder incorporar políticas públicas en relación a la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, ya sea el educativo, laboral, comunitario, también con la vida independiente, el acceso a la información y demás, que empieza con la articulación con cada repartición del gobierno de la ciudad para instalar la temática. La Gerencia de Promoción de Empleo lo que busca es dar respuesta a las distintas formas de empleabilidad de las personas con discapacidad. Un poco también nace para dar respuesta y para lograr el cumplimiento del cupo laboral, de la ley de cupo laboral del gobierno de la ciudad, que es la ley 1502, y que dice que tiene que haber un 5% de personas con discapacidad trabajando dentro del gobierno de la ciudad. La realidad es que es muy poquito el porcentaje de personas que entraron a trabajar en relación a las que están buscando trabajo. Al hoy tenemos 3.500 personas empadronadas. De esas 3.500 tenés de todo. Personas que no terminaron el secundario, personas que no terminaron el primario, que tienen secundario completo. Nosotros trabajamos de esta forma, nosotros no decimos qué tipo de discapacidad tiene la persona, porque eso forma parte de su intimidad.
¿sí? Es verdad que hay tipos de discapacidad que son más visibles que otras, ¿no? Pero la realidad es que nosotros no hablamos de discapacidad, sino que hablamos y mencionamos qué tipos de apoyos o adaptaciones puede llegar a necesitar. Pensar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no como sujetos de asistencia o beneficencia, y esto tiene que ver con una historia, digamos, que venimos arrastrando y que es a nivel mundial, no es solamente con la historia argentina, ¿no? O sea, tiene que ver con movimientos sociales a nivel mundial, con cómo fue evolucionando la perspectiva y la mirada de las personas con discapacidad en torno a su inclusión. Mi nombre es Carolina Buceta. Soy licenciada en Psicología. El motivo por el cual se inició REDI fue en 1998 con toda la temática de lo que son las puertas tijeras que resultaban inaccesibles para los usuarios de silla de ruedas. Teníamos un montón de temáticas por las cuales trabajar e incidir políticamente para que se modifiquen y que eran barreras o obstáculos que impedían nuestra inclusión en la sociedad como personas con discapacidad. Lo que estamos haciendo actualmente es monitorear la implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También lo hacemos con otros tratados internacionales como por ejemplo la CEDAW o la Convención de los Niños y las Niñas. Tomamos diferentes temáticas: salud, trabajo, educación, accesibilidad, etc. Y vamos realizando diferentes acciones. Uno de los factores por lo cual en líneas generales no se cumple este cupo laboral tiene que ver con las barreras actitudinales que tienen las personas encargadas de las áreas de recursos humanos de los diferentes organismos públicos. En línea general, la sociedad cree que las personas con discapacidad somos improductivas o no tenemos el mismo nivel de trabajo o no trabajamos con la misma velocidad que el resto de la sociedad. Hoy por hoy las personas con discapacidad tienen acceso a una rehabilitación, a una formación laboral. De todas formas, aclaro que no es el 100% de la población, lamentablemente, sino porque también además estamos asistidos, acompañados como sistema de apoyo por la tecnología que permite que tengamos nuevos nichos de empleo y que también realicemos las tareas que se nos van asignando en los puestos laborales con mayor independencia y con otra velocidad. En materia de acceso al trabajo existe legislación actual que obliga al Estado y a las provincias a tener un cupo en su planta permanente de personas con discapacidad. En REDI tenemos un trabajo hecho en la materia de acceso al empleo. Hablamos del incumplimiento del cupo laboral y también marcamos que hay muchas personas con discapacidad que si bien están incluidos o digamos integrados, porque ahora por lo que voy a decir se cae de maduro que no están incluidos, están sin tareas o no se les adapta el puesto laboral acorde a lo que se necesita. Por eso nosotros lo que hacemos es mostrar de que no se cumple este cupo laboral y que las condiciones muchas veces para algunos trabajadores o trabajadoras no son las adecuadas. Hoy en día, el trabajo es considerado un derecho humano fundamental. Toda persona debería tener la libertad de elegirlo en condiciones equitativas y satisfactorias, y la oportunidad de ganarse la vida percibiendo una remuneración digna, con protección social y derecho de sindicación. Según la Convención Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se reconoce el derecho al trabajo y los estados deben salvaguardar y promover el ejercicio del derecho, incluso para personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes. ¿Pero esto hoy se cumple?
Para las personas con discapacidad, acceder al mercado laboral puede parecer imposible a pesar de las leyes y las convenciones que las protegen, por lo que aparecen organizaciones no gubernamentales o estatales para simplificar el proceso y así hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad. Hola, mi nombre es Ignacia y trabajo como analista de recursos humanos. El equipo está compuesto por 4 personas, 2 son analistas de recursos humanos y otros 2 psicólogos. El proceso de selección empieza cuando se reciben los requisitos de la gerencia para comenzar la búsqueda y ahí disparamos los avisos, más que nada por LinkedIn, Boomerang, Zona Jobs o también búsquedas internas para personas que ya están dentro de la compañía y que consideramos que pueden aplicar al puesto. Se hace una selección de currículum en base a las personas que cumplan con los requisitos. Nos ponemos en contacto con los seleccionados y se los cita a una entrevista. Las entrevistas pueden ser individuales o grupales, depende del puesto que se esté buscando ocupar. Después de pasar ese filtro, se hacen entrevistas con los gerentes para definir los perfiles pertinentes. Y una vez seleccionados, se realizan exámenes psicotécnicos que corresponden. En cuanto está el OK, se incorpora esa persona. Actualmente en la empresa trabaja Carlos, que él es contador y además tiene una discapacidad motriz. Llegó a la empresa por un familiar y había estado haciendo prácticas acá apenas se recibió, por lo que no pasó por un proceso de selección tan rígido. Es un compañero como cualquier otro y cumple sus tareas perfectamente. Justo el año pasado estuvimos viendo nuevas oficinas para mudarnos, porque crecimos bastante y obviamente tuvimos que tener en cuenta las necesidades de Carlos. Ver que haya escaleras mecánicas o menos escaleras, que los pasillos sean anchos, que haya una rampa de ingreso al edificio. Actualmente la empresa no contempla ningún estatuto, no hay nada que exija que se contraten personas con discapacidad y tampoco nos capacitan para eso. Me llamo Mariana, soy psicóloga, hace 16 años que trabajo para esta obra social, trabajo en la parte de discapacidad. El equipo interdisciplinario está compuesto de psicólogas, un psicopedagoga, una terapeuta ocupacional, un psiquiatra infantil, una pediatra especialista en neurodesarrollo, un fisiatra, una trabajadora social. Y bueno, esos conforman lo que son los profesionales que son parte del equipo. Nosotros recibimos la persona que presente el certificado de discapacidad, se evalúa si corresponde la cobertura y en caso de corresponder la cobertura, lo que nosotros canalizamos principalmente desde acá son todo lo que es terapias de rehabilitación. No hay un factor que sea determinante para decir, bueno, si hace esto, no se le va a dar cobertura porque trabaja o no se le va a dar cobertura de ciertas cosas. Sí hay ciertas cosas que son incompatibles una con la otra. Por ejemplo, si va a una escuela especial, no se le puede brindar lo que es una integración escolar, porque en realidad son dos prestaciones educativas que sería como una duplicidad de cobertura. Sí nos fijamos en los horarios de las prestaciones para que no haya contraposición y decir, bueno, mientras está en el colegio hace psicología, esas cosas sí nos fijamos en que haya una coherencia en lo que son los horarios, pero después no hay algo que digas, bueno, si trabaja no le vamos a dar tal cosa. Se puede ver lo difícil que es para un profesional con discapacidad acceder al mercado laboral, a pesar de que hay leyes y organizaciones que intentan garantizar sus derechos. Ahora los invitamos a ponernos en los zapatos de Andrés, Martín y Nadia. Ellos nos van a contar cómo es derribar barreras todos los días. Los escuchamos.
Andrés Terrile, soy de la provincia de Formosa, soy estudiante crónico de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Estoy hace un par de años a muy pocos finales y muy pocas materias de terminarla. Trabajo o he trabajado en teatro ciego, que decidí renunciar, pero de cualquier forma sigo para algunas tareas, para algunos eventos afectado a ese grupo, entonces bueno, es difícil definir si estoy desvinculado o no, pero digamos que estoy más fuera que dentro. También estoy en el proceso de encontrar un nuevo trabajo, que no es fácil. La verdad es que hablar de discapacidad yo creo que es todavía algo que está en plenísima construcción, y al igual que muchas cosas en esta época creo que se está repensando. Hay muchas discusiones teóricas sobre el concepto de discapacidad y lo que eso significa, el abordaje, cómo se va resignificando, y como también en su propia génesis. Hace algunos años, no muchos, estaba el término capacidades diferentes, que yo siempre rechacé. Ahora se volvió a discapacidad y también se está aplicando el término de diversidad funcional. La verdad es que no tengo una posición todavía tomada sobre si hay discapacidad o es diversidad funcional. Yo creo que debería existir una palabra propia que designe, no sé, por ejemplo, a eso que tenemos en común un ciego, un rengo o un sordo, o una persona que tiene una diferencia intelectual que constituye una discapacidad. Bueno, capacidades diferentes tenemos todos. O sea, por algo uno estudia comunicación social y uno estudia medicina y otro estudia, no sé, diseño gráfico. Si nos ponemos a bailar fino, todas, todos, como quieran decirle, tenemos diversidad funcional. Con respecto a lo que yo creo del término discapacidad en el ámbito laboral, creo, y vuelvo a repetir, esta es una opinión de hoy, que el término discapacidad en el ámbito laboral es un término bipolar. Cuando una persona habla de discapacidad, pasa del heroísmo a la inutilidad. Sí, lo pasó, él arrancó, tuvo un mal arranque, quedó en un octavo lugar y después terminando. Bueno, hola a todos, yo me llamo Martín Papa, tengo 24 años, vivo con mis papás y mi hermana en Pilar. Actualmente estoy trabajando en una empresa de turismo y estoy dando clases en un club en San Isidro. Les cuento que el colegio secundario lo terminé en un colegio normal, común en Corrientes. También de eso pasé a estudiar una carrera, elegí periodismo. Hice 3 años, me recibí y la verdad que estuve muy feliz. Me encantó estudiar eso. También voy a contar, como a veces digo, en el ámbito laboral, la persona con síndrome de Down, lo que se habla mucho es si está bueno poner en los currículums si tiene síndrome de Down o no. Eso se debate bastante, si está bien o no. Eso no sé bien qué opinar, porque eso es decisión de cada persona. Si lo quiere poner, que lo ponga; el que no quiera, no lo ponga. El síndrome de Down no es una enfermedad, no somos monstruos, no somos raros, somos personas que lo que más queremos es estudiar y trabajar. Palabra discapacidad para nosotros no va, y para muchas personas tampoco, porque es una palabra que no suena muy bien para varias personas, porque discapacidad es alguien o son personas que les falta algo. A nosotros nos falta algo, pero hay otras cosas que no. Así que intentemos de no insultar, no discriminar, sino de alentar y apoyar a las personas que puedan en el futuro ser felices y ser una persona común y corriente. Es que con paciencia, amor y tranquilidad todo se puede lograr. Yo soy Nadia, soy ingeniera en alimentos, soy cineasta, tengo parálisis cerebral de nacimiento
con una, digamos, secuela básicamente en las piernas. No sé si me siento muy identificada con la palabra discapacidad no sé si yo me siento discapacitada. Yo considero que tengo una diferencia motriz, capaz me gusta llamarlo de esa forma. De todas las maneras en las que suele llamarse una discapacidad, por ahí prefiero el tema de personas con movilidad reducida. En mi caso es movilidad, en otras discapacidades puede llegar a ser personas con, no sé, visión reducida o sea, me gusta llamarlo más de esa manera. Me parece que discapacidad es un poco inhabilitante y lleva a la segregación. Creo que en algún momento de mi historia laboral hubo un punto de inflexión. Yo en mis primeras entrevistas laborales trataba de hacer esfuerzos porque lo mío se notara lo menos posible. Yo cuando empecé a percibirme más dentro del grupo de personas discapacitadas, cuando tuve el primer certificado de discapacidad. Ahí dije, uy. Pero la verdad, hoy lo siento, lo veo como un papel. La verdad es que sigo sintiendo que no me representa. Por ahí hago usufructo de eso en la cola del supermercado o en los estacionamientos donde quiero quedar más cerca de la puerta del shopping porque la verdad no tengo ganas de recorrer todo el estacionamiento. La verdad, o por ahí en el estacionamiento del auto en la calle, en ese tipo de cosas lo uso y en ese tipo de cosas ahí es donde yo me encuentro como persona discapacitada. La palabra discapacidad es demasiado amplia. Digamos, no enfoca, no hace referencia a qué discapacidad o qué falta de capacidad estamos hablando. Y yo tengo 1 millón de discapacidades. Mi diferencia con respecto al promedio de la gente es visual, pero discapacidades hay incontables. Discapacidades hay como personas hay en el mundo. Tal vez el punto de inflexión haya sido haber sido mamá. Eso, digamos, pasa a ser tal vez lo más importante en los aspectos de una persona y como que uno empieza a minimizar otras cosas y a darle menos importancia a otras cosas. Hoy, la verdad, cuando me presento a una entrevista laboral, no me pongo tacos y no me interesa si se ve, si no se ve, si se ve mucho, si se ve poco, si tengo que subir una escalera o si lo que sea. Voy a mostrarme como soy y a que el que me está escuchando y el que me está viendo me elija si le gusta lo que digo o no le gusta lo que digo y lo que cree que yo puedo ofrecer. El último informe elaborado por la consultora de recursos humanos ADECO Argentina sobre integración laboral señaló que el 71% de las empresas en Argentina no cuentan con personas con discapacidades entre su personal, por lo que en este grupo el desempleo llega al 75%. Entre las empresas que contratan a personas con discapacidades, el 32% lo hace porque tiene políticas de diversidad con las que debe cumplir, el 31% porque están sensibilizados frente a la temática, el 14% por afinidad personal con la situación, 1% por exenciones impositivas y otro 1% porque tiene cupos disponibles. De este grupo, el 60% reconoce beneficios en la promoción de equipos de trabajo más diversos, el 18% dice que los trabajadores con discapacidades aportan otros puntos de vista y el 7% sostuvo que mejora el clima laboral. El 14% de las compañías que descartó la posibilidad de emplear a gente con discapacidad, el 72% consideró que no tienen un lugar de trabajo adaptado, el 11% porque es una temática que les cuesta manejar, el 3% por no saber dónde hacer la búsqueda y el 14% por no conocer las políticas de inclusión. A menudo sucede en el ámbito laboral que la discapacidad constituye una realidad diferenciada de lo habitual, lo que provoca que el sujeto con discapacidad se vuelva automáticamente improductivo en cuanto a las exigencias del mercado de trabajo. Los prejuicios siguen siendo la mayor barrera. Es importante destacar que no se trata de hacer beneficencia, sino de contratar personas que puedan cumplir perfectamente las tareas que requieren ciertos puestos laborales, poner la capacidad por sobre la discapacidad. Con todo lo visto en el programa de hoy, entendemos que es clave empatizar con el tema y sus protagonistas, que son muchos
y aún hoy tienen que derribar una infinidad de barreras. Desde este programa nos comprometemos a fomentar la construcción de una sociedad inclusiva, una sociedad donde no existan los derechos vulnerados y donde las personas con discapacidad puedan tener los mismos derechos laborales que cualquier otra persona, que sean calificados a partir de sus capacidades y no de su discapacidad. El empleo es un recurso indispensable para la participación y el bienestar del individuo en su vida social. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo programa.